Estaba mirando la hora en el reloj que estaba puesto en la pared de mi apartamento, mientras me ponía mi chaqueta para salir a comprar. Desde la ventana se veía un día sumamente nublado, y había una neblina muy densa que cubría la ciudad en este día 5 de junio. Aclaro que mi apartamento está en el piso quinto, y, por ende, podía ver desde esa altura perfectamente gran parte de la ciudad. Luego de cerrar con llave la puerta de salida, me dispuse a caminar con las manos en los bolsillos. Al respirar por la boca mientras iba caminando, veía cómo salía de mi boca un humo tibio debido al frío que hacía en ese entonces. Caminaba cada vez más rápido, acelerando mi paso, para llegar luego hacia el supermercado y comprar todo de una vez por todas. Al llegar, entré por donde siempre entro, en la entrada principal. Digo esto ya que el supermercado que yo voy tiene más de una entrada, pero la entrada principal es por la que yo siempre entro. Ingresado en el supermercado, se oyó un disparo. Miré de lejos que se trataba de un asalto al supermercado. Los delincuentes llevaban un fusil muy grande, que claramente con ellos intimidaban a los que atendían los cajeros, y las personas que estaban cerca de los asaltantes. Un asalto en el día no me parece una muy buena idea que digamos, pensaba yo, mientras me retiraba del supermercado, con mucho temor de que no se percataran de mí. Al estar ya fuera, se escuchó el grito de una mujer que decía con desesperación: déjenme ir, déjenme ir. Luego de oírla, vi cómo trató de huir por la entrada principal, por donde yo mismo me retiré, y al verla, me corrí hacia el lado derecho. La puerta se abrió, ya que eran de esas que uno se acerca y la puerta se abre automáticamente. Apenas la puerta se abrió, y se oyó detrás de ella una lluvia de balazos que provenían de los asaltantes. Ella cayó al piso de inmediato, quedando completamente ensangrentada. La vi horrorizado, mientras ella me miraba con una cara de tristeza mientras cerraba sus ojos lentamente. Corrí de inmediato a pedir ayuda a la policía. Cuadra tras cuadra, pasaje tras pasaje, iba atravesando a toda velocidad, esquivando a la gente que se me cruzara, y con casi 3 intentos de que me atropellaran, llegué sano y salvo al cuartel general de policías más cercano al supermercado que encontré. Muy agitado y aún asustado, le dije al primer policía que se me cruzó que habían asaltado el supermercado que está a 7 cuadras de aquí, y que habían matado a una mujer que intentaba huir. Los oficiales rápidamente se comunicaron con los demás, y llevaron 3 patrullas de policías hacia el lugar. Estuve unas 2 horas esperando sentado, hasta cuando un policía se me acercó, y empezó a interrogarme. La verdad es que no fueron muchas preguntas, y solo le contestaba con la verdad, pero muy tímidamente, y claro, con miedo de lo que había vivido. De inmediato, luego de que terminara de interrogarme, recibió una llamada telefónica. Eran los demás policías que estaban pidiendo refuerzos. Algo había pasado, parecía todo muy tenso. El oficial que estaba interrogándome, rápidamente solicitó refuerzos en su radio que tenía, y llamó a que 5 patrullas más fueran. Luego de unas largas 2 horas más, esperando muy intrigado en el cuartel de policías, el mismo oficial que me interrogó me dijo: acaban de llamarme, los asaltantes ya fueron detenidos, y están bajo custodia. Tranquilo, ya todo terminó, puedes irte a casa, y te agradezco mucho que nos hayas informado. Yo asentí con la cabeza y le di la mano agradeciéndole. Él sonrió muy amablemente, y yo me retiré del lugar. Estando afuera, decidí caminar a mi casa. En el camino me topé con 3 patrullas policías que iban a toda velocidad hacia el sentido contrario donde yo iba caminando. Cuando pasó la 4ª patrulla, y luego la 5ª, esta última, se paró, y los policías fueron a interrogarme. Muy amablemente me preguntaron: disculpe señor, ¿es usted quien dio la información sobre el asalto al supermercado? Yo le respondí: sí, yo fui. ¿Pasó algo, oficiales? Luego ellos me dijeron: no, tranquilo. Solo queremos preguntarle si se siente bien, si desea que lo llevemos a casa. Yo muy agradecido les dije: no es necesario, oficiales, debo comprar algunas cosas aún, así que aún no me iré a mi casa. Se los agradezco mucho. Ellos asintieron con la cabeza, y luego que ya estaban por irse, decidí preguntarles algo. Les dije: disculpe, oficiales, ¿les puedo preguntar algo? Ellos voltearon rápidamente, y me dijeron: sí, díganos. Yo les dije: saben, antes de avisarles a ustedes sobre el asalto, una mujer fue asesinada en la entrada delante de mis ojos.
Verla a ella fue lo que me causó más temor aún de los asaltantes. Mi pregunta es, ¿ustedes vieron su cadáver en la entrada, o alguien les informó de aquello, o algo? Los policías muy confundidos me respondieron. Señor, cuando llegamos en la entrada no había nada. Los únicos muertos fueron las 10 personas que estuvieron tratando de arrancar en el tiroteo que tuvimos que efectuar con los asaltantes. Me pareció muy extraño que no hayan visto el cuerpo de aquella mujer. Estaba pensando en ello, cuando ellos me mataron el pensamiento diciendo. Señor, necesitamos que por favor la información que acabamos de darle sea guardada en silencio. Solo le dijimos debido a que usted fue el que nos informó, si no fuera así, no lo hubiéramos hecho, debido a que es información confidencial. Yo les dije. No se preocupen, no se los diré a nadie. Ellos agradecieron sonriendo muy amablemente, y se fueron en la patrulla. Yo mientras me regresaba a casa pensaba por qué no había aceptado su oferta, y me había ido con ellos a casa. Realmente estaba cansado y solo les mentí por temor a que me interrogaran más, o algo. No iría después de todo lo que había pasado a comprar nada. Solo quería estar en casa para reflexionar el horroroso, pero a la vez, extraño suceso que había vivido. Aquella mujer había muerto, ¿estaba seguro? ¿Acaso nadie vio su cuerpo? ¿Acaso alguien se lo habrá llevado? ¿Una de las víctimas había podido huir y se había ido con el cuerpo, o llamó una ambulancia? Rondaban esas preguntas en mi mente, mientras caminaba a casa. No me había dado cuenta, pero de tanto estar pensando en aquella mujer, había ido por otro camino. Me percaté porque estaba al frente del supermercado. Estaba sellado con cintas de la policía, no se podía entrar hasta nuevo aviso, deducí yo. Efectivamente, así era, debido al gran cartel que estaba en la entrada principal. Me quedé mirando el interior del supermercado, mirando su vacío, sin gente alguna, cuando escucho una voz de una mujer. Su voz parecía que clamaba a ayuda. Miré en dirección al piso, y ahí estaba, la mujer tirada, la misma que se supone que habían asesinado los asaltantes. Automáticamente la paz y tranquilidad que había reunido se corrompieron y nuevamente entré en desesperación y horror. Miraba a la chica ensangrentada en el piso, mientras miraba a mi alrededor para ver si alguien podía acudir en su ayuda. No tuve éxito alguno, no se veía nadie. Yo estaba demasiado asustado para hacer algo por ella. Pensaba y pensaba, muy desesperado sin saber qué hacer al respecto. Me decidí entonces por llamar a la ambulancia. Al contestar ellos les comenté desesperado la situación, y ellos dijeron que acudirían en el acto. No pasaron ni 5 minutos cuando llegaron preguntando dónde estaba la persona. Yo les indiqué dónde estaba la mujer, y ella, ya no estaba. Maldita sea, ella no estaba. Los paramédicos me miraron con una cara de frustración y me dijeron muy molestos si esto se trataba de una broma. Yo les decía que no, que había una mujer ahí ensangrentada necesitando ayuda. Ellos me dijeron. Mejor vete a casa, estás loco. Nos hiciste perder el tiempo, y por nada. Ellos se iban murmurando hacia la ambulancia mientras yo estaba aún extrañado por lo que había pasado. Decidí que lo mejor que podía hacer era olvidarme de lo sucedido, e irme a mi casa ya de una maldita vez por todas. Nuevamente emprendí camino hacia mi casa, pero esta vez con paso más acelerado. Luego de una apresurada caminata a mi casa, al fin había llegado. Rápidamente subí el ascensor y apreté el botón número 5. Esperaba a que el ascensor llegara rápidamente a mi apartamento, cuando vi que en el reflejo del ascensor se veía a alguien. Era una mujer que se veía dentro del reflejo, que estaba ensangrentada. El horror volvió a mí, era la misma mujer. Apreté con desesperación más rápido el botón número 5, mientras miraba con mucho terror a aquella mujer. Cuando el ascensor por fin abrió sus puertas, mire que se trataba de otro lugar. El pasillo de los apartamentos que se encuentran en el 5º piso estaba todo lleno de mugre y tierra, las paredes se veían muy desgastadas y muy viejas, las puertas de los apartamentos estaban completamente mugrientas. Parecía como si este lugar no fuera habitado en años. Decidí devolverme al ascensor e irme de este lugar, pero al devolverme para mirar, ya no había nada. El ascensor que estaba a mis espaldas había desaparecido extrañamente. Miré en ese momento a mi alrededor para poder ver si veía otra salida, o una escalera de emergencia para irme de aquel lugar, pero no se veía ninguno. Me sentía con escalofríos en aquel lugar, era muy tétrico, había una tensión muy incómoda que me arrebataba la paz que intentaba reunir en aquel entonces.
Seguí parado en aquel lugar, donde mismo el ascensor me había dejado, al menos unos 5 minutos, cuando por fin decidí empezar a movilizarme por el lugar. De nada me servía quedarme parado como imbécil, sabiendo que claramente nadie iría por mí. Puse mi vista al frente y decidí caminar derecho a donde me encontraba parado. Daba pasos muy torpes y lentos. Luego de llegar al final, había una pared que obviamente no me dejaba continuar. A mis lados, había 2 puertas. Eran las puertas que conducían a los otros departamentos, quiero decir, los de mis vecinos. Me puse irónico, y decidí por tocar la puerta de ambos lados, esperando de forma ingenua que alguien me abriera. Toqué la puerta que estaba a mi izquierda de donde estaba. Toqué unas 10 veces seguidas. Nadie me abría. Quedé desilusionado, siguiendo mi juego de ironía aún, pensando como estúpido si alguien me abría. Decidí por ir a golpear la otra puerta, la que estaba a mi derecha. Mi mano no alcanzó a tocar ni la puerta, y esta se abrió completamente sola. En ese momento dejé mi juego de ironía, ya que lo que acababa de pasar me pareció algo sumamente extraño. Me asomé por la puerta, y vi que estaba por dentro completamente oscuro. A mi alcance no tenía nada lo cual pudiera iluminar el lugar, entonces con temor entré. Ingresé al lugar y la puerta se cerró fuertemente. Di un salto por el portazo que dio la puerta, y una luz se encendió en la habitación. Fui nuevamente invadido por el horror, aquel horror que me pisaba los talones desde que vi a aquella mujer. Decidí rápidamente irme del lugar. Intenté abrir la puerta, pero no tuve éxito alguno. Me quedé parado pensando en qué hacer, cuando de un momento a otro una pobre luz se enciende en la habitación que estaba más adentro del apartamento el cual estaba. Decidí por ir a asomarme para averiguar de qué lugar se trataba, de dónde provenía aquella pobre luz. Al entrar, vi que era una habitación muy antigua. No me sorprendiera que fuera así, ya todo el 5.º piso tenía un aspecto antiguo, no era novedad alguna para mí esta pieza. Miré cada rincón de la pieza, teniendo en mente una vaga esperanza de que pudiera encontrar en este lugar alguna salida. Luego de revisar prácticamente toda la pieza, como me temía, no había nada. Seguía reflexionando, pensando, por dónde podría salir de una vez por todas de este lugar tan lleno de ansiedad. Me estaba dejando llevar por mis pensamientos, cuando de repente, y como si se tratase de un sexto sentido que tuviese, o como si un instinto que no conocía de mí reaccionase, quedó mi mirada fija en la parte de abajo donde estaba puesta la luz tan pobre de la habitación el cual estaba. Debajo de esa pequeña mesa que sostenía la lámpara de pobre iluminación, se hallaba una compuerta. Tenía aspecto de que se podía abrir. Me acerqué sin dudar, empezando a crear en mi mente una esperanza ya no tan vaga de que me podía ir de este lugar. Miré bien la compuerta, y vi que efectivamente era abrible, pero necesitaba de alguna herramienta o algo que me pudiese ayudar a abrirla. Busqué a mi alrededor, y lo más útil que pude encontrar para esta situación, fue un fierro oxidado que se encontraba en la entrada de la habitación. Metí con fuerza el fierro dentro de la compuerta, para hacer palanca y poder abrir. Intento tras intento, tuve éxito, pero, para mi desgracia, me había llevado a acabar con mucha fuerza que sin querer golpeé la lámpara que iluminaba el lugar. A pesar de que aquella lámpara no iluminaba mucho, era la única fuente de luz del apartamento el cual me encontraba. No podía pensar en tratar de conseguir una linterna, ya que claramente me sería una pérdida de tiempo, que obviamente no tendría éxito si tratase de iniciar una búsqueda para encontrar una linterna. Luego de dejar de pensar en la iluminación, decidí por bajar por la compuerta que había podido abrir. Me tiré hacia abajo sin más, ignorando si aquello me llevaba a alguna consecuencia. Al estar abajo, evidentemente, estaba más oscuro aún. Todo esto me recordaba a algo. Algo que no quisiera mejor recordar, así que puse otro pensamiento en mi cerebro. Me puse a pensar entonces sobre la estupidez que había hecho en haber quebrado la única iluminación que tenía. Estaba criticando mi torpeza, cuando se me vino a la mente, como una especie de alerta, que nuevamente me estaba dejando llevar por mis pensamientos que me hacían perder el tiempo. Debía huir del lugar, eso lo tenía claro, pero me era difícil no cuestionarme cosas o criticarme mentalmente. Luego de una breve autolección que tuve, por así decirlo de una manera, decidí por seguir mi rumbo por donde había ingresado por la compuerta, en completa oscuridad. Caminaba y caminaba, sin saber dónde me llevaría este camino en oscuridad absoluta. Luego de una no muy breve caminata, impacté torpemente con la pared.
Me sentí un completo imbécil por haber chocado contra la pared, pero luego pensé, cualquiera en mi lugar hubiese chocado, el lugar no tenía iluminación alguna, así que claramente a cualquiera le hubiera pasado. Me sobé por un momento el lugar de mi cuerpo donde me había impactado, ya que fue muy instantáneo y doloroso. Esperé unos 5 minutos aproximadamente para que el dolor que tenía se me fuera quitando de poco. Cuando el dolor ya ni se sentía, empecé a tocar a mi alrededor, para inspeccionar bien el lugar. Debido a que no se veía nada a mi alrededor, no tenía otra opción más que usar mi sentido del tacto. Tocaba con mis manos las paredes que tenía a mi alrededor, hasta cuando algo se movió. Al parecer era una especie de puerta secreta, o algo por el estilo, no tenía idea exactamente. Aún con las manos en la pared, caminé en dirección al nuevo lugar que se había abierto. Mientras iba caminando, pensé, que esta vez, ya no cometería el mismo error anterior, que esta vez, con mis manos en la pared iba a prevenir chocar con algo en esta completa oscuridad que inundaba el lugar. Y tal como había dicho, gracias a mis manos, pude prevenir otro choque. Llegué a una pared, que me indicaba que era el final de mi camino. Empecé nuevamente a tocar a mi alrededor, pero no había nada. Sin nada más que hacer, esperé, comencé a relajarme, y me senté donde mismo estaba, en el suelo. Me puse a pensar, ¿por qué esa mujer me estaba siguiendo? ¿Acaso me quiere decir algo? ¿Acaso yo tengo algo de culpa de su muerte tan trágica e instantánea? No tenía alguna respuesta de estas preguntas, por ahora, lo que me interesaba realmente, era salir de este lugar. Me paré, dejé mi holgazanería de lado, y comencé nuevamente a buscar una salida. Otra vez toqué las paredes a mi alrededor a ver si encontraba algún lugar para poder salir. Seguía en lo mismo, tocando cada pared, cuando a mi mente una imagen viene de pronto. La cara de aquella mujer, estaba proyectada en mi cerebro, como si se tratase de algún tipo de aviso que me estuviera haciendo, como si estuviera tratando de decirme algo, o simplemente, estaba tratando de fastidiarme. Maldita sea, no tenía idea de nada de lo que estaba pasando. Me estaba empezando a enojar, estaba acumulando odio en mi interior. Di un salto muy fuerte, con el fin de pegarme un cabezazo, pensando que eso me quitaría la imagen de aquella mujer. Doy gracias por ello, se abrió una pequeña compuerta que estaba arriba, indicándome que sí había una salida. Le di gracias a aquella mujer mentalmente, su imagen ya había desaparecido de mi cerebro. Me pareció bastante extraño todo lo que acababa de suceder, era como si esa mujer estaba tratando de decirme que había una salida, o, a lo mejor, solo apareció sin más en mi mente, porque ya sabía que eso me fastidiaría, para así, tratar de borrar su imagen con un cabezazo, no sé realmente. No tenía tiempo para pensar en esto, no tenía tiempo para reflexionar de esto, así que dejé el tema de lado, y me dispuse a subirme por la compuerta que había abierto. Logré poder escalar con éxito. Estando arriba, me percaté inmediatamente que ya no estaba tan oscuro, así que decidí investigar dónde me encontraba. Estaba dentro de una habitación, miré al lado, y vi que había una cama desordenada. Al otro lado, había un closet. Fue ahí en donde me di cuenta que estaba en mi apartamento. No me sorprendía, estaba en el 5.º piso, así que llegar hasta aquí no me parecía extraño, independiente de por dónde llegué o no. Pero hubo una excepción, al mirar mejor a mi alrededor, en la pared, justo al frente de la cama, había un cuadro. En ese cuadro había una foto de una chica. Ella salía sonriente, se veía muy feliz. A sus espaldas se veía una laguna inmensa, muy preciosa. El agua de aquella laguna brillaba, dándole a esta un toque mágico y profundo a la fotografía. Me quedé observando unos segundos la foto de aquella chica, cuando me percato de algo que me causó horror. Aquella chica de la fotografía podía moverse, ahora su expresión era triste, y su fondo ya no era una laguna, sino un bosque con una neblina que lo rodeaba. Deduje en ese entonces que, según la expresión de la mujer, el paisaje cambiaba consigo. La laguna brillante refleja la felicidad de ella en ese momento, y el bosque con la neblina representaba su deprimente estado. ¿Pero qué rayos estoy diciendo? Eso no tiene importancia ahora, ese cuadro tiene vida propia. Su expresión cambió sola. Con el miedo que tenía en ese entonces tomé el cuadro con rabia para tirarlo al piso, con el fin de destrozarlo, pero algo me lo impidió. Me quedé petrificado mirando la expresión de la mujer, mientras cada vez ella se veía más deprimida. La fotografía se estaba volviendo depresiva, me estaba transmitiendo su tristeza, me estaba dando una inentendible tristeza y lo peor de todo es que ni siquiera podía impedirlo. La miraba y la miraba.
Me producía nostalgia verla, era como si se tratase de algún amigo o familiar que haya muerto, y la esté recordando mirando su fotografía. Me dejaba una rara sensación. Luego de estar en una especie de trance, que la verdad, no sé cuánto tiempo duró, reaccioné. Miré a mi alrededor, y todo estaba normal. Las paredes ya no parecían desgastadas, no parecía como el lugar anterior al que estaba, parecía ya todo volver a la normalidad. Atrás de mí, la compuerta que había abierto para poder llegar hasta mi apartamento, ya no estaba. Me volteé rápidamente para mirar ahora el cuadro, y la fotografía de la mujer había cambiado. Había vuelto su sonrisa, y el fondo de la laguna que tenía cuando vi por primera vez el cuadro. Todo esto me parecía un mal sueño, una pesadilla. No sabía qué pensar, no sabía qué reflexionar al respecto. Mi mente llevaba un peso enorme de desconocimiento, no podía discernir si estaba en una realidad alterna a mi vida, o no. Miré mi cama, entonces decidí por dormirme. Mi mente necesitaba descansar, mi cuerpo necesitaba descansar, yo necesitaba descansar. Espero que sea solo una pesadilla. Al despertar, di un suspiro de alivio. Todo estaba normal, pero lo que me hizo tragarme el suspiro de alivio que había dado, fue que aún el cuadro de la mujer seguía allí. Seguía sonriente, y, claramente, con el fondo de la laguna. Decepcionado por la esperanza que tenía de que todo fuese un sueño, me acerqué al cuadro, lo tomé, y nuevamente me quedé mirando la fotografía de la chica. Esta vez su expresión no cambiaba, estaba todo normal, era solo una fotografía, una maldita fotografía que había llegado misteriosamente, una maldita fotografía que había impedido que creyera que tenía esperanza alguna de que todo fuera un sueño, una maldita fotografía de alguien que ni siquiera conocía. Nuevamente, y como si se tratase de como si algo me dijera que lo hiciera, me puse a mirar la fotografía de la mujer. Esta vez ocurrió algo diferente. La chica abrió su boca, y luego la cerró. Con mucho terror lancé el cuadro al piso, y en ese momento en mi apartamento se escucharon 3 golpes fuertemente. Me dispuse a ir a investigar de qué se trataba. En mi casa no se veía ninguna anormalidad, todo se veía bien. Abrí la puerta de mi baño, y algo había quebrantado mi pensamiento de que todo estaba bien. En la pared había escrito un mensaje, como si alguien lo hubiese tallado con una especie de herramienta, o qué sé yo. El mensaje decía: vuelvo a mi realidad, pero triste porque sé que tú no me quieres aquí. Quedé en blanco, no sabía qué pensar al respecto de aquello que había leído. Lo ignoré, y decidí por seguir mirando si había otra anomalía en mi casa. Por desgracia, al llegar al living comedor, detrás del sillón más grande, en la pared, casi llegando al suelo, había otro mensaje. Este mensaje parecía ser como la continuación del anterior. Decía: y así como triste yo me voy, triste debes quedarte tú. Enmudecí, y al igual que el mensaje anterior, no sabía qué pensar al respecto. Me acordé de pronto de los 3 golpes que se escucharon en mi casa, entonces, deduje que podía haber otro mensaje en algún lugar de mi apartamento. Me paré, ya que me había agachado para leer el mensaje anterior. Me dispuse a buscar este supuesto e inseguro tercer mensaje, que, por una extraña razón, tenía la certeza de que existía. El lugar que me faltaba revisar era la cocina, así que me dirigí a ella. Al llegar, y como bien supuse, estaba el tercer mensaje. Este, al igual que el anterior, también iba conectado al primer mensaje. Como la continuación. Decía: bueno, y ya que no estaré, una fotografía mía en un cuadro te dejaré. Espero que disfrutes de tu desgracia. Al terminar de leer el mensaje, fui corriendo hacia mi habitación desesperadamente. Miré apresuradamente el cuadro, y la fotografía de la mujer nuevamente había cambiado. Su cara había vuelto a estar deprimente, con el fondo del bosque rodeado de neblina. Maldita sea, esto estaba sucediendo de nuevo, ella era nuevamente. Tiempo atrás, antes que toda esta desgracia ocurriese, con unos amigos habíamos ido a comprar normalmente, como siempre lo hacíamos los fines de semana.
A todos nosotros nos pagaban semanales en nuestros trabajos, y los viernes, sábados, o domingos, íbamos de compras. A veces preparábamos una junta entre todos para compartir en casa. Éramos como una familia. Digo éramos porque todo esto ya no es así. Actualmente soy una persona solitaria, sin gente que me acompañe. Bueno, preferiría mejor no hablar de ello. Este quebrantamiento de amistad terminó un día jueves, al final de mi jornada laboral. Estaba esperando por algún taxi que me llevase a casa, pero ese mal día ninguno apareció. Entonces había decidido por irme caminando a casa. Ese día mi jornada fue corta debido a que había fallecido la esposa de nuestro jefe. Fue una pena tremenda haberlo visto llorar tan desconsoladamente cuando nos pidió a todo el personal que teníamos el día libre. En el momento que nos dijo la razón por el cual nos íbamos temprano hoy, fue cuando sus ojos no contuvieron su dolor, y hubo un mar de lágrimas mojándole su rostro. Todo el personal sentía mucha pena por la situación de nuestro jefe. Cuando estuve caminando por un momento, rumbo a mi casa, pasé fuera de una hermosa laguna. Ese día el clima estaba muy lindo. El sol iluminaba el medio ambiente, el aire transmitía un aroma agradable, trayendo consigo para mí que esta caminata hacia mi casa no fuera tan tediosa. Por desgracia, no todo fue tan bueno como parece. Seguía mi camino, cuando de la nada, aparece justo al lado mío una chica. Esta chica sonríe. Se veía en su rostro reflejar claramente que transmitía felicidad a cualquiera que lo viera. Atrás de ella la laguna brillaba con los rayos de sol. Tanto la chica como la laguna se complementaban entre sí, formando una unión de bellezas. Ella sonriente aún, me mira, y me dice sorpresivamente: me alegro de que estés aquí, necesito tu ayuda, necesito que me ayudes. Mantenía su sonrisa, mientras en mi mente se formaba un mar de preguntas acerca de aquella chica misteriosa. En eso, llegan mis amigos. Cabe decir que mis amigos, también eran mis colegas, así que claramente también tuvieron una jornada corta al igual que yo. Al verme parado frente a la chica misteriosa, ellos me miraron con indignación y rabia. Uno de mis amigos me dijo: ¿pero qué estás haciendo? ¿Acaso no sabes quién es ella? Mis amigos se acercaron a la chica y la intentaron golpear. Yo sin duda alguna me lancé a rescatarla. Le di un par de puñetazos a uno de mis compañeros, y a los demás los empujé. El que había sido golpeado por mí me dijo: vaya, así que estabas con ella. Vete al infierno, maldito imbécil. Desde ese momento, había quebrantado por completo mi amistad con ellos. La chica, me acordé en ese instante. Miré al lado mío, y ahí estaba ella. Seguía sonriendo. Qué raro, pensaba yo. ¿Cómo podía mantener su sonrisa, aún por lo que acababa de ocurrirle? De repente, ella, con su sonrisa dibujada en su rostro aún, me dice: muchas gracias por protegerme. Yo recuerdo que en aquel momento estaba enojado, y ese enojo fue instantáneo. Lo digo porque luego de que ella me acababa de dar las gracias, mi rabia había nacido. Yo a ella le contesté, con una rabia incontenible: por tu maldita culpa los perdí a ellos, perdí su amistad. Aléjate de mi vida. No quiero volver a verte. La chica en ese momento cambia su expresión. Su sonrisa había desaparecido de su rostro, ahora lo que tenía dibujado era una triste sonrisa invertida. A mí me dio lo mismo haberla visto así, y solo pensé en largarme de aquel lugar. Retomé mi rumbo a casa, aún con la rabia acumulada. No entendía el porqué de esta rabia, no entendía por qué había nacido tan momentáneamente. En ese entonces, solo esperaba llegar de una vez por todas a mi casa para olvidarme de lo sucedido. Tras una larga caminata, por fin llegué a mi casa. Ya se estaba oscureciendo, eran las 7 de la tarde. No me di cuenta cómo el tiempo pasó tan rápido. Estando en mi casa, lo primero que decidí hacer fue irme a dar una ducha, para posteriormente comer algo, y tomar una siesta. Estaba exhausto por todo lo que había pasado este día. Al despertar, me sentía un poco mareado. Había soñado puras desgracias, definitivamente mi siesta no fue agradable esta vez. Miré a mi lado la hora y marcaban las 9:30 de la noche. Decidí levantarme de la cama para poder refrescarme un poco la cara. Fui hacia el baño y me mojé un poco. Me quedé unos instantes mirando al espejo. ¿Qué estaba pasando?
¿Qué quería de mí esa chica? A pesar de mi relajante y placentera siesta, porque, aunque no fue agradable para mi mente debido al mal sueño que tuve, mi cuerpo sí que descansó. Aún no podía ignorar aquella rabia que aún tenía acumulada. En eso, mientras perdía mi tiempo cuestionándome cosas mirándome al espejo con mi cara húmeda, sonó el teléfono de mi casa. Me sequé rápidamente para poder ir a contestar antes que colgasen, podría tratarse de algo importante, pensé yo. Cogí el teléfono y me lo puse en mi oído. «Aló». Fue lo primero que dije. Al otro lado de la línea se escuchó. «¿Aló? Hola, disculpe, ¿está al habla el dueño de casa?» Yo le contesté afirmativamente. Aquella voz, que, por cierto, era de una mujer, me respondió. «Señor, queremos informarles que 3 de sus compañeros de trabajo han sido encontrados asesinados». El teléfono se resbaló de mis manos. Empezó a crecerme la ansiedad, y la tensión estaba siendo bienvenida en mí. Quedé helado. Quería seguir preguntándole detalles a la mujer del otro lado de la línea, pero no podía. Era tal la impresión que tenía que no podía hacerlo. Quedé así, no sé cuánto tiempo exactamente. Cuando al fin pude recuperar mis sentidos, cogí el teléfono que colgaba, y lo puse a mi oído. Claramente solo se escuchaba el sonido que la llamada había sido terminada, era evidente, la chica no esperaría eternamente a que yo le respondiera la fatal noticia que me había comentado. Puse el teléfono en su lugar, y me fui a sentar en uno de mis sillones. Estaba realmente impactado. Solo esperaba que no fuera como yo pensaba. Reflexión tras reflexión, me decidí por ir a ver a mi jefe para saber si tenía más información. Tomé mi chaqueta y me dispuse a ir a verlo. Salí rápidamente de mi apartamento. No quise esperar al ascensor, así que bajé las escaleras apresuradamente. Al llegar a la calle, corrí de inmediato en dirección a la casa de mi jefe. Admito que fue como correr una maratón, pero al fin había llegado. Me paré justo frente a su puerta para recuperar algo de aire luego de haber corrido más de 20 minutos seguidos. Al estar repuesto mi aire, fui a golpear la puerta de mi jefe. Golpeé solo una vez, y él de inmediato me abrió. Mi jefe me tomó de la mano con fuerza y me gritó con enojo. «¿Qué haces aquí, desgraciado? Llamaré a la policía de inmediato. Esto no se quedará así, las pagarás por haberlo hecho». No tenía idea de qué le pasaba, ni por qué me trataba de esa manera. Mi jefe trató de atarme en ese entonces para que no me intentase arrancar, pero le fue inútil porque lo derribé de una instintiva fuerte patada que le di en su pierna izquierda. Cayó adolorido al piso. Cabe mencionar que él es una persona de avanzada edad, así que un golpe de tal impacto causó un gran dolor a sus deteriorados huesos. Sin ponerme en su lugar, solo me dispuse a salir corriendo. No tenía nada que hacer con él, no entendía de qué me estaba acusando. Mientras corría, se escuchaban sus gritos. «Ven aquí, desgraciado, esto no se quedará así. La policía irá por ti, no tendrás dónde huir». Yo solo corría y corría. Se escuchaban las sirenas de policía inundar el ambiente, quebrantando consigo el silencio que éste tenía con anterioridad. Yo ya había parado de correr, necesitaba tomar algo de aire. Me sorprendí por cómo había corrido tanto, pero luego pensé que cualquiera con el miedo que yo tenía en ese instante, hubiese corrido igual. Dejé de lado mis breves pensamientos, y nuevamente me puse a correr. Solo quería alejarme de ellos, la policía. Independiente si sabía o no la razón de mi búsqueda, debía escaparme. No parecía nada bueno. Me paré del suelo con apuro, una maldita piedra había hecho tropezarme. Me sacudí mi ropa, y miré a mi alrededor. Me encontraba al lado de un bosque. La noche estaba fría, y las neblinas estaban inundando la ciudad. El bosque que estaba a mi lado se veía muy tétrico con las neblinas que lo rodeaban. Se veía bastante triste, parecía que a los árboles de aquel bosque les estaba dando pena la llegada del frío. Se veían deprimentes. Nuevamente perdiendo el tiempo, pensé en ese entonces, y sin duda alguna me dispuse otra vez a correr sin parar, pero algo me detuvo sorpresivamente. Una voz. La voz pertenecía a una mujer, volteé rápidamente para identificar de quién se trataba, y era ella. Aquella maldita mujer que había ocasionado todo lo malo que me estaba pasando. Aquella maldita mujer que me hacía desarrollar mucha ira. Aquella maldita mujer que parecía una maldición para mi vida por toda la desgracia que me ocurría por culpa de ella. Movido por mi ira, me acerqué a ella. Me percaté de inmediato que su rostro había cambiado. No llevaba esa sonrisa que tenía cuando la vi por primera vez.
Ahora ella parecía que complementaba a los árboles, lo digo porque llevaba una cara muy deprimente. Ella habló antes que yo. Dijo, con un tono muy bajo. Perdóname, yo no quería esto para ti, no quería que la culpa fuera tuya. Espero que puedas perdonarme algún día. Solo me queda decirte que yo no soy la culpable. La misteriosa chica dio media vuelta y se adentró dentro del bosque, desapareciendo en la neblina que se hacía cada vez más densa, envolviéndola, haciéndola que sea irreconocible. Mi mente se llenaba de confusión, pensaba que colapsaría con tantas preguntas en mi cabeza. Mi cerebro no podía canalizar tanta información desconocida, necesitaba encontrar respuestas a todo lo que me estaba pasando. Tomé la dura decisión de pasar por alto a aquella chica, y nuevamente comencé mi corrida hacia lo desconocido. La neblina seguía esparciéndose, pareciese que en algún momento no pudiera ver nada, no pudiera saber a dónde se dirigían mis rápidos pasos. Para mi desgracia, decidí detenerme cuando me di cuenta que ya no estaba en un lugar que parecía conocer. La neblina seguía presente, pero había parado de esparcirse por el lugar. Al menos podía mirar dónde me encontraba parado. Estaba al medio de una calle que no tenía idea. Empecé a caminar a pasos lentos, para dar con algún letrero que me diera a conocer en qué calle me encontraba. Para mi suerte, no me tomó mucho tiempo. Estaba en la calle Injusticia. ¿Qué nombre más raro?, dije yo. Nunca había oído tal nombre para una calle. A mis lados, había dos edificios no muy grandes con apartamentos. El que estaba a mi derecha tenía 3 pisos, y el que estaba a mi izquierda tenía 5 pisos. Sin razón alguna, quise ingresar al edificio de 5 pisos. Al entrar, como era de esperarse, todas las puertas estaban cerradas. Iba caminando escaleras arriba hacia el último piso, cuando una mujer, de no muy avanzada edad, me habla con apuro. Señor, al fin llega. Tome las llaves de su apartamento. Estuve esperándolo mucho tiempo. Aquella señora me entregó unas llaves, y ella fue escaleras abajo con mucho apuro. Miré las llaves y decía 503. Miré las puertas a mi alrededor, buscando el número que indicaba las llaves. Se trataba de solo 5 puertas, así que no fue para nada un problema haber encontrado el apartamento 503. Metí las llaves, evidentemente extrañado por la rara aparición y entrega de llaves de aquella señora que apareció de la nada. Pensaba que al entrar a este apartamento al fin podría encontrar respuesta a todo lo que me estaba sucediendo. Dentro todo estaba oscuro, la neblina del exterior no me dejaba identificar que si estaba de noche o no. Busqué inmediatamente algún interruptor para la luz. La ampolleta que estaba puesta afuera del apartamento alumbraba parte de la casa, debido a que dejé la puerta abierta para que no estuviera todo tan oscuro, y se alumbrase lo que alcanzara dentro. Fue una búsqueda breve, el interruptor no fue tarea difícil encontrarlo. Lo apreté y de inmediato se encendieron todas las luces del apartamento. Pude percatarme de inmediato de que el apartamento estaba amoblado. Ahora, al estar ya todo visible, me dispuse a buscar respuestas, inspeccionando el lugar. Miré por el baño, el living, la cocina, el comedor. Nada extraño. Todo normal. Solo me faltaba revisar la pieza, que, por cierto, solo era una. Entré. Era una pieza de lo más corriente. Cama, closet, mesa de noche, un escritorio. Nada fuera de lo normal, excepto un peculiar cuadro que estaba al frente de la cama. En el cuadro se mostraba la fotografía de una chica sonriendo, y detrás de ella se veía una laguna muy hermosa. Me parecía un cuadro muy lindo, así que solamente lo dejé. Estaba exhausto aún, cansado. Aún tenía preocupación por la policía, a pesar de que no se escuchaba nada por fuera. Además, la neblina no dejaba ver nada, así que, por ahora, solo debía descansar. Desperté con una sensación de extrañeza. Mi cansancio no me había permitido moverme durante todo lo que dormí en esta cama que ni siquiera me pertenecía. Me levanté con una decisión en mente, devolver las llaves a la mujer que las entregó, y largarme de aquí. Antes de salir del apartamento, decidí mirar por última vez el cuadro de la chica. Lo tomé de la pared y lo observé. Me entró la duda. La mujer estaba con una cara muy deprimente, y en su fondo, había un bosque con una neblina. Fue ahí cuando sorpresivamente me di cuenta de que se trataba de la chica que había ayudado de que no la golpearan mis amigos. Me llené de odio, recordando aquellas escenas que habían hecho cambiar la perspectiva de mi vida. Azoté contra el suelo el cuadro, quebrándose este en pedazos.
Salí con apuro de la habitación, y me dirigí de inmediato a la salida, cuando al llegar, algo me lo impide. El lugar donde estaba la puerta de salida había pared. La puerta había sido completamente removida, es como si nunca hubiese existido una puerta de salida. Miré a mi alrededor para ver otra salida, y solo estaban las ventanas. Se trataba de un edificio de 5 pisos, salir por la ventana no era para nada una buena idea. Desesperado, busqué a mi alrededor las llaves del apartamento, y como era de esperarse, ya no estaban. Era lógico, ni puerta había, pero, por una extraña razón, había querido intentar buscarlas igualmente. Luego, sin perder más el tiempo en las llaves, me dirigí a la habitación donde estaba antes, sin ninguna razón en específico. Algo ahí hizo volver al extremo mi desesperación. El cuadro estaba en su lugar nuevamente, como si nunca hubiese sido tomado. El vidrio de su interior estaba intacto, y la fotografía de adentro era la misma. Una chica deprimente con un bosque con neblinas a sus espaldas. ¿Pero qué pasaba aquí? ¿Qué es esto? Mi corazón se aceleraba, mi respiración estaba siendo dificultosa. Me senté en la cama. Tomé el cuadro y nuevamente lo miré. Mis ojos empezaron a humedecerse. Mis lágrimas mojaban el cuadro. Estaba llorando muy silenciosamente. Mi miedo se volcó en una profunda tristeza, en un fuerte pésame de culpabilidad. No tenías que haberla dejado, no tenías que haberla insultado, no tenías que haberla odiado. Aquellas oraciones sonaban por mi mente. El cuadro me estaba volviendo depresivo, me estaba matando por dentro. Lo solté de inmediato, cayendo nuevamente al piso, destrozándose. Mis lágrimas seguían cayendo como si de una maldición se tratase, mientras a la vez, buscaba con prisa, alguna salida de este apartamento. Seguía con mucho miedo, y estaba muy agitado. Observaba cada detalle de mi alrededor, alguna maldita salida había de tener. Había revisado por completo la casa, no había nada, ninguna salida. Nuevamente me senté a la cama. Y como si ya se tratara de algo no paranormal, el cuadro nuevamente estaba ahí, como nuevo, intacto. Definitivamente, esto no era algo cuerdo. Mi mente estaba ignorando la anormalidad que pasaba en este momento, mi desesperación por buscar una salida me parecía más importante que cualquier otra cosa. Nuevamente decidí inspeccionar por completo el apartamento, hasta que di con algo. Debajo de la cama, en el catre, había una compuerta. Removí el obstáculo que me impedía mirar con más detalle esa compuerta, quiero decir, la cama. Me detuve a observar. Definitivamente esto me podría ayudar, pensé. Me acerqué a la compuerta, y con fuerza intenté abrir. Utilicé fuerza innecesaria, la compuerta se abrió de inmediato. Miré hacia adentro, y estaba, como era de esperar, completamente oscuro. No me importó, entré sin duda alguna. Mi desesperación era mayor. Estando dentro, caminé. Me dirigía por mi camino en completa oscuridad, desconociendo lo que estaba por venir. Lo que me hizo frenar de mi caminata, fue un imprevisto choque, que me hizo ser más cuidadoso con mis pasos. Seguí caminando, hasta cuando se veía algo. Me dirigí de inmediato a la luz que se veía muy cercano a mí. Se trataba de una salida. Rápidamente me dispuse a salir por la compuerta que estaba. Me asomé, y noté que se trataba de una habitación vacía, el cual una pequeña luz proveniente de una lámpara alumbraba el lugar. Saqué mi cuerpo completo por la compuerta, y me dispuse a investigar el lugar. Revisé cada lugar para saber dónde me encontraba, pero estaba completamente vacío. Lo único que había era aquella lámpara de pobre iluminación, con la mesita de noche que estaba debajo de este. El lugar en sí, no me importaba, más me importaba poder salir. Sin encontrar una respuesta en este lugar, solo me decidí a salir de una vez por todas. Me dirigí a la puerta de salida, y esta vez, sí había una. La abrí. Me di cuenta de que el exterior se trataba del piso número 5, de donde mismo estaba ubicado el apartamento el cual estaba, quiero decir, el 503. En ese momento, miré la puerta la cual había abierto, y se trataba del apartamento número 501. ¿Qué? ¿El apartamento 501 con el 503 tenían un atajo entre ambos? ¿Acaso eso era obra de la señora que me entregó las llaves? Me parecía sumamente extraño todo esto. Supuse miles de cosas al respecto, pero la verdad pensar sobre esto ya no tenía sentido, así que solo me dediqué en pensar salir de este edificio. Bajé rápidamente las escaleras, y volví a la calle donde estaba anteriormente. Inmediatamente me percaté que la neblina ya no estaba, el clima se veía cálido y agradable, a pesar de que no había sol, y estaba nublado, igualmente se sentía un placentero ambiente.
Dejándome llevar por la comodidad del exterior, decidí irme más tranquilo de vuelta a casa. Caminaba a pasos lentos, pero cautelosos. No todo esto podía haber terminado así de fácil, pensaba yo, preocupado. Seguía caminando, sin bajar la guardia en ningún segundo, disfrutando lo que me entregaba el clima el día de hoy. Me estaba por fin alejando de ese maldito apartamento, tan extraño, tan triste, tan especial. La imagen de la mujer, por una extraña razón, no se borraba de mí. Aquella mujer del cuadro, que tan triste parecía. Sin percatarme de dónde estaba ya, me encontraba en un lugar conocido. Empecé a mirar el letrero para saber en qué calle me encontraba, y vi que era la calle Cáceres Ahumada, estaba cerca de mi apartamento. Al fin, decía con un suspiro mental, mientras aún caminaba cautelosamente. Había parecido que la caminata no iba a tener fin de tan larga que fue. Mis pasos esta vez fueron más apresurados, así que aceleré mi caminata para llegar de una vez por todas a mi casa. Necesitaba descansar, necesitaba pensar, necesitaba reflexionar de todo lo que estaba pasándome. Cuando al fin pisé la vereda que estaba al frente del edificio donde se encontraba mi casa, entré sin más. Solo quería tirarme a mi cama de dormir un rato, para poder pensar y reflexionar con calma cuando haya despertado. Subí rápidamente las escaleras, hasta el piso número 5. Mi habitación era la 503. Cuando estaba por introducir las llaves en la puerta, pensé, ¿cómo? ¿503? ¿Justo el mismo número de apartamento de la cual había escapado? No podía ser posible, no podía ser tanto la coincidencia. Mis manos empezaban a temblar, junto con ello, haciendo temblar las llaves. Impedido por mi nerviosismo, intenté abrir la puerta. Coincidencia o no, este era al fin mi verdadero apartamento, pensar en lo que me había pasado ahora, no cambiaría las cosas. Suspiré, y entré. Cerré la puerta despacio, y fui muy lento hacia mi habitación. Me tiré a mi cama, como si estuviera sumergiéndome en una gran piscina. Caí de inmediato en un sueño que me hizo cerrar los ojos de inmediato. Al despertar, me apoyé en la cabecera de mi cama, con el cojín, y me puse a pensar. Todo esto era evidentemente confuso. ¿Quién era la señora que me entregó las llaves? ¿Por qué tanta la coincidencia con el apartamento? ¿La policía realmente me buscaba? Si es así, ¿por qué ya no se ve movimiento policial en los alrededores? Las respuestas no estaban a la puerta de mi casa, esperando que yo abriera para poder conocerlas. Debía yo encontrarlas, debía yo buscar su ubicación. Me paré de mi cama. Mientras miraba la hora en el reloj que tenía puesto en la pared de mi apartamento, tomé mi chaqueta para ir a comprar. Pensaba que retomar mi vida cotidiana haría pasar todo esto, ignorando todo lo que me había pasado, tratando de poder vivir con normalidad, así que pensé en ir de compras al supermercado. Al salir de mi apartamento, cerré la puerta con llave. Había visto por la ventana que en el exterior estaba muy nublado, con una densa neblina que inundaba la ciudad este 5 de junio. Fue así como la desgracia llegó a mí. 5 de junio ha sido fechado como el peor día de mi vida, titulado el inicio de las desgracias. Nunca debí haber denigrado a aquella mujer, nunca debí haberla insultado, ni tampoco debí haberla dejado sola. Ese maldito cuadro me atormenta cada día, a cada hora. La imagen de la chica está en todas partes, en todo lugar, en todo minuto, en todo segundo. Fue culpada de forma injusta por haber asesinado a la esposa de mi jefe, y por la muerte de mis amigos. Ella solo intentaba pedirme un poco de ayuda, quería un poco de mi ayuda. Mi forma de tratarla hizo nacer en ella un desprecio terrible hacia mí. Y ahí está, siempre mirándome. Ya sea feliz o infeliz, ahí está. Ya sea en una hermosa laguna resaltada de un soleado día, o un deprimente bosque resaltado por una densa neblina inconfundible, ahí está. Y yo ahí estuve, con una última oportunidad de poder haberla salvado, viéndola morir por una lluvia de balazos.